Muy buenos días a todas las amigas y amigas que nos siguen en la transmisión en Facebook Live. En estos momentos daremos inicio a la conferencia magistral Seguridad Humana y Gestión del Riesgo. Son derechos, garantías o principios, impartida por la especialista Laura Gursa. Cedemos la palabra al doctor Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho afecto y le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Laura Gursa Haidar, aquí a la sede de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. Un honor tenerla de nuevo aquí, donde hace ya algunos años sembró una semilla que está germinando y que está dando muchos beneficios a la sociedad, no solo en Chiapas, sino más allá de nuestro territorio estatal, en México, incluso en otros países. También le doy la más cordial bienvenida al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Y bueno, dadas las condiciones de la pandemia de coronavirus, estamos tomando todas las medidas de precaución, de prevención, estamos sumados al Comité Estatal de Seguridad en Salud y a través de la tecnología estamos dando pauta a la continuidad de operaciones, toda vez que los temas de gestión de riesgos de protección civil son parte de este sistema de el Consejo Nacional de Seguridad en Salud. Y bueno, damos pauta para que el capitán Juan Antonio Vargas Reyes dé inicio presentando a la licenciada Laura Ursa Haidar, quien es hoy nuestra conferencista. Muchas gracias, señor. Muy buenos días. La licenciada Laura Gursa Haidar, originaria de Torreón, Coahuila, tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, graduada con mención honorífica. Tiene una maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también un posgrado, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-Mancha, España. Tiene un posgrado en especialidad en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un posgrado, especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene un posgrado, especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ha cursado diferentes diplomados. Destacan el Derecho Penal por la Universidad Iberoamericana, otro diplomado en Inteligencia para la Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del CISEN. En su trayectoria profesional ha ocupado los siguientes cargos: directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, directora general de Servicios Especializados en Gestión Integral de Riesgos, Sociedad Civil. Ha sido coordinadora general de Protección Civil y secretaria técnica del Sistema Nacional de Protección Civil. Ha sido directora general de Atención y Organizaciones Sociales y Compromisos Presidenciales de la Presidencia de la República. Ha sido directora general de Coordinación de la Secretaría de la Reforma Agraria, coordinadora de Desarrollo Productivo de la Mujer de la Secretaría de Economía, fiscal especial de la Procuraduría General de la República. Ha sido coordinadora general de brigadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dentro de todas sus actividades relevantes, me voy a permitir mencionar las que nos destacan. Ha sido miembro fundador de la Fundación Pro Localización de Niños Desaparecidos en Torreón, Coahuila. Ha sido directora de diferentes tesis, de más de 5 tesis profesionales. Ha sido, del 2006 a la fecha, ha representado a México en múltiples foros e instancias internacionales. Ha brindado asesorías especializadas y conferencias magistrales a organismos importantes, de los que destacan la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, en el Gobierno de la República de China, en el Gobierno de Colombia, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en México, y hoy va a ser nuestra conferencista con el tema Seguridad Humana y Gestión del Riesgo. ¿Son derechos, garantías o principios? Muchas gracias.
Bien, sí, cedemos el micrófono a la licenciada Laura Gursa Jaidar, no sin antes hacer un breve comentario acerca de que ya hace cerca de 10 años fue cuando a través de su gestión, cuando estuvo al frente de la Coordinación Nacional de Protección Civil, nos ayudó a Chiapas a gestionar que este espacio, este inmueble, en ese entonces propiedad del Patrimonio Federal, se destinara a la protección civil como parte del Sistema Nacional de Protección Civil, y a partir de entonces se realizaron gestiones para que esta escuela se convirtiera en el campus Chiapas de la Escuela Nacional de Protección Civil, lo cual agradecemos y reconocemos en todo lo que vale, y que a partir de entonces muchos compañeros y compañeras académicos, administrativos, docentes y servidores públicos en general han puesto toda su vocación al servicio de la nación. Cedemos el uso del micrófono a la licenciada Laura Gursa Jaidar. Muchísimas gracias. De verdad agradezco enormemente la invitación que me hace el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Chiapas, Luis Manuel García. Aprecio enormemente la presencia del licenciado Cepeda de la Comisión Estatal, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en la entidad federativa, y por supuesto de la plantilla de la Escuela Nacional, de los responsables que siempre hacen un enorme esfuerzo por contribuir pues al mejor conocimiento de la gestión de los riesgos en nuestro territorio en general, particularmente en Chiapas, pero entiendo que es un esfuerzo que se ha ampliado más allá de sus fronteras, cosa que pues aprecio y admiro profundamente. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar comentando que las teorías más innovadoras en materia de desastres de origen natural sostienen que estos no ocurren, suceden como consecuencia de las decisiones históricas que se han adoptado, es decir, que son resultado de una construcción social y por tanto gestionar la reducción o eliminar los desastres pues es una tarea específica del Estado. Esta teoría hay quienes la cuestionan y la discuten, pero pues bueno, las teorías más innovadoras plantean ello, y yo estoy convencida de que tienen pues un componente muy potente de verdad en ello, ¿no? Y por lo tanto es el Estado quien dispone de la responsabilidad de garantizar, en primer lugar, la vida y la integridad de las personas y su seguridad, gestionar el uso adecuado del suelo, la regulación de los asentamientos humanos, gestionar los sistemas de producción que funcionen adecuadamente, de garantizar la seguridad alimentaria de su población y en general pues establecer todas las pautas de desarrollo sostenible y sustentable en nuestro país y de todas las personas que en él habitan o se encuentran ubicadas o situadas, ¿no? Por lo tanto, perdón, no sé si alguien me va a asistir para irle dando seguimiento al PowerPoint. ¿Sí? ¿Le damos la que sigue, por favor? ¿Otra más? Gracias. Por lo tanto, partimos de la idea de que si socialmente hemos concebido el desastre, pues creemos entonces que socialmente podemos impedir que suceda. Y el fenómeno natural que le da origen, pues es el natural, pero no el desastre. El desastre lo hemos construido socialmente. Ese es el punto de partida. Y entonces, si responde a una conducta humana, debemos preguntarnos si existe o debiera existir, cuando menos, un derecho humano a la vida libre de eventos catastróficos previsibles. Le damos la que sigue, por favor. Si existe un derecho humano a la resiliencia, si existe la posibilidad de que a la participación informada en la gestión de riesgos sea también un derecho de la población, si existe un derecho humano a la información sobre los peligros y las amenazas que nos rodean, o sobre el derecho a un desarrollo continuo sin la merma que implica para el desarrollo los propios desastres. Le damos la que sigue, por favor.
Y de esto es de lo que estaremos profundizando un poco más durante este tiempo, al que, como dije hace un momento, agradezco enormemente a la Escuela Nacional y, por supuesto, a la Secretaría de Protección Civil del Estado y particularmente a Luis Manuel por abrir este espacio para abordar este importante tema y para además hacerlo bajo un plan de continuidad de operaciones que transmite por internet para evitar así el contacto físico que es innecesario en estos momentos con la pandemia. Entonces, debemos entonces partir de la noción de que en un Estado de Derecho, genéricamente hablando, la legalidad en el actuar del Estado es un requisito sine qua non. Esto significa que todo el quehacer público, el quehacer institucional debe apegarse estrictamente al contenido legal. Si no existe en la ley, no podrá existir en la planeación del desarrollo, ni en el actuar, ni en el presupuesto público. Entonces, no significa que una vez que se haya incorporado al contenido legal ya se solucionó el problema, pero si no está, cuando menos en el contenido legal, pues no pueden hacer el quehacer institucional para poderse dar. ¿Le damos la que sigue, por favor? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé de manera expresa sobre la protección civil solamente una atribución muy genérica en el artículo 73 que le otorga las facultades del Congreso en la fracción 29-1 para expedir las leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades, los municipios, en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil. Esto es prácticamente todo el mandato que nuestra Carta Magna establece en torno al tema de la protección civil. Tiene una previsión adicional que la dejo ahí, que es el artículo 41, que habla de las condiciones especiales de la comunicación social en procesos electorales, que le brinda la excepción a la protección civil para comunicar en casos de emergencia. Ni siquiera es una atribución abierta, sino solamente en aquellos casos en donde se tiene un estado de emergencia. Y entonces, en el uso de sus facultades, el Congreso de la Unión emitió una Ley General de Protección Civil en el 2000 y luego se generó una muy importante y profunda reforma en el 2012 en la que se previó como pilar de esta política pública a la gestión integral de riesgos, que en su artículo 2, fracción 28, define como el conjunto de acciones. Le damos la que sigue, por favor. Es como el conjunto de acciones encaminadas a identificar, análisis, evaluar, controlar y reducir los riesgos considerados por su origen multifactorial y en un proceso permanente de permanente construcción. Esto es muy importante porque es el punto de partida de todo esto que estamos hablando. Es decir, la atribución surge a través de la Ley General, que es el ejercicio que el Congreso hizo para dar forma a este mandato constitucional previsto en el artículo 73. Y la ley establece, digamos, como pilar de esta política, el procedimiento de la gestión integral de los riesgos, que tienen todo un significado, pero que se reduce puntualmente en esta fracción del artículo 2 para definir puntualmente qué es la gestión integral de los riesgos a la que estamos obligados todas y todos en el territorio nacional. Y bueno, más adelante vamos a abordar un poquito las etapas sobre lo que prevé esta gestión integral, que es desde la previsión, la preparación, la mitigación, la preparación, el auxilio y recuperación, pero vamos a mostrar un esquemita más adelante que nos dará más facilidades de entendimiento. Tuve el honor de impulsar y coordinar esfuerzos que se hicieron en todo el país y con todos los sectores para sacar adelante justamente esta reforma, tras 5 años de definiciones muy cansadas, muy extenuantes, de discusiones muy ricas, para crear consensos entre todas las entidades federativas y entre todos los sectores, porque también participan en esto pues, sindicatos, cámaras industriales, empresariales, etcétera, ¿no? Y no podemos perder de vista algo que es muy importante, que está digamos que la ley parte de una comprensión indispensable de que el riesgo no es uno,
¿no? Le damos la que sigue, por favor, a la plantilla, que no es único y no es homogéneo para todas las personas, para todos los estados o para todas las ciudades o para todas las comunidades, sino que parte de reconocer que hay factores que incrementan la posibilidad de que una comunidad determinada sea candidata a padecer de desastres y que esos factores, cuando se presentan, pues está condenando, digamos, a las personas a ser víctimas por comprometer su propia vida, su salud, su integridad, su patrimonio, su oportunidad para el desarrollo y, por supuesto, la sustentabilidad de esto. Aquí menciono algunos de estos factores que pueden ser pues, los procesos malos de planeación en el desarrollo, una planeación desordenada del territorio, uso indiscriminado de nuestros recursos naturales. En fin, hay una serie de factores que, como el juego del equilibrista, en la medida en que sean más fuertes, más deficientes, digamos, en cada comunidad, pues estarán marcando su destino, su propia historia sobre cómo van a padecer un escenario de riesgo frente a un fenómeno perturbador, cualquiera que sea este fenómeno que se presente, ¿no? Y si bien pues todos somos actores de este gran concierto de la seguridad humana, también es cierto que el director de esta orquesta lo es el Estado mexicano. Entonces quisiera retomar muy brevemente el concepto de la gestión integral del riesgo, partiendo de la idea de que es un concepto mejor conocido en nuestro país, por eso solo lo abordaré de manera muy general y me enfocaré un poco más en otro que se ha expuesto a nivel mundial, pero que poco se ha, digamos, alimentado, porque es un concepto muy complejo, que es el de la seguridad humana, pero que quisiera abordarlo desde la perspectiva, por supuesto, de los derechos humanos, dado que nuestro territorio, a partir de la reforma del 2011, pues es el enfoque constitucional con el que tenemos mayor comprensión respecto de la forma en cómo nos entendemos ciudadanos y autoridades o población y gobierno o Estado mexicano, ¿no? Para ello, pues debo citar algún texto de un documento que les recomiendo leer, que se llama La protección de los derechos de los pueblos indígenas y la reducción del riesgo de desastres. Es de la ONU y solo voy a citar un pequeño párrafo que me ayude a arrancar este entendimiento. Dice: la reducción del riesgo de desastres es el concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de factores causales de los desastres. Lo quiero señalar así porque cuando leemos la descripción de la ley a veces nos resulta un poco complicado entender todo el alcance de lo que significa en unos cuantos renglones la definición de la gestión de riesgos, ¿no? Y adiciona el documento, lo que incluye la reducción del grado de exposición a los peligros, la disminución de la vulnerabilidad de la población y los bienes, una gestión sensata de las tierras y del medio ambiente y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos. Y además, en relación a los derechos humanos, este documento prevé que las repercusiones de los desastres en los derechos humanos pueden ser de carácter directo, como la amenaza que los fenómenos meteorológicos extremos pueden suponer en el derecho a la vida, pero a menudo el efecto en los derechos humanos es indirecto y progresivo. Eso es muy importante de apuntar porque su comprensión será más amplia más adelante. Como el aumento de la presión sobre los sistemas de salud, fíjense ustedes, ya lo decía el documento desde entonces, ¿no? Y de las vulnerabilidades relacionadas con la migración inducida por el cambio climático. Lo mismo se aplica prácticamente a todos los tipos de peligros naturales y la reducción del riesgo de desastres pues contribuye a proteger los derechos humanos al reducir la probabilidad de que los peligros tanto de origen natural como antropogénico, pues tengan un efecto negativo en las viviendas, en la salud, en los derechos que se tengan sobre el territorio, sobre las tierras, o el efecto sobre las viviendas, sobre la salud, por señalar algunos puntos específicos. Sabemos que los desastres afectan homogéneamente, bueno, casi homogéneamente, pero sí horizontalmente a todos los sectores de la vida de cualquier comunidad. Y añade esta publicación de la ONU que ningún organismo o sector puede esperar lograr por sí solo un cambio significativo. Esto significa, por tanto, que el proceso de elaboración de las estrategias de reducción del riesgo de desastres pues debe darse desde una perspectiva
conjunta, como muéganos. Necesitamos tomar decisiones juntos y abatir, digamos, los problemas juntos para poder darle la eficacia que requerimos en este sentido. Y así se entiende la protección civil, como un proceso transversal que se resuelve desde la perspectiva de responsabilidad de cada sector, pero que es coordinada, que es ordenada, que es congruente para resolver los problemas que aquejan en ese momento a alguna comunidad o al país entero, como el caso ahorita de la pandemia, ¿no? Y para reducir el riesgo de desastres, pues implica una actuación integral, como lo digo, multisectorial e incluyente, que busque en todo momento pues eliminar, en primer lugar, la construcción del riesgo de desastres, reducir los daños en caso de cobrar vida a la hipótesis específica que se hubiera previsto e impedir, por supuesto, reconstruir de nuevo el mismo riesgo. Es decir, no podemos, bueno, dicen que el hombre es el ser humano, quiero decir, no el hombre, hablando de género, es el único que se tropieza 2 veces con la misma piedra, y pues es cierto, ¿no? Bueno, en el caso de los desastres no podemos darnos ese lujo de reconstruir riesgos nuevamente y en los mismos términos. Si le damos la que sigue, por favor, este es un pequeño esquema que define de manera muy puntual, digamos, la mejor comprensión del modelo de riesgos que aplica nuestro país, porque de ello deriva así la propia ley. Entonces podemos partirlo en 2 grandes bloques, un antes y un después del escenario de la emergencia, en donde en el antes, pues hay un antes muy desde antes, ¿no? Que es el proceso prospectivo, donde no se ha construido todavía el riesgo, se puede identificar como probable a construir y se evita a través de medidas estructurales de fondo. La correctiva es cuando ya está ahí, pero todavía podemos impedir que ocurra el escenario de desastre, podemos adoptar medidas para eliminar el riesgo o que recordemos que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia y de daño y adoptar las medidas pues para reducir, mitigar o eliminar incluso la probabilidad de ocurrencia. Una vez que ocurre pues no hay una condena simple, ¿no? Una vez que ha ocurrido el desastre, también hay mucho por hacer alrededor de una adecuada gestión de riesgo, atender y prever una atención adecuada para la población, estar preparados para un estado de emergencia y atender a la población en todos los extremos de derechos que la propia Constitución le otorga. Y finalmente una reactiva prospectiva, pues que es aprender de las dolencias, aprender del pasado y no reconstruir los riesgos y adoptar las medidas pues para impedir que vuelva a ocurrir, que en el caso de los derechos humanos serían las garantías de no repetición. Entonces, bajo esta perspectiva, pues esta es una tablita que pretende sintetizar de una manera muy sencilla, pero para poder entender cómo puede cristalizarse y materializarse mediante la definición de políticas públicas. Vale decir, las políticas públicas las definen las autoridades. No es un actuar de la sociedad asume el comportamiento, puede impulsar, puede ser consultada, puede opinar en este proceso, pero quien las implementa pues es las autoridades. Le damos la que sigue, por favor. Perdón, ya que se me movió esto. Entonces, bueno, nada más como una primera conclusión. Reducir los riesgos es un deber de Estado que tendría que ser cristalizado y materializado mediante la definición de políticas públicas racionales, objetivas, trazables, planificadas, medibles, evaluables y mejorables. Eso es lo que se espera de una política pública. Por otra parte, tras la caída del muro de Berlín, voy a empezar a abordar el tema de la seguridad humana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo intervino en el Consejo de Seguridad. Ustedes dirán qué hacía la del PNUD en el Consejo de Seguridad, ¿no? Pero bueno, pues este Consejo de Seguridad de la ONU siempre muy preocupado por el terrorismo, las guerras, la seguridad de las fronteras entre los Estados miembros, un nuevo enfoque para la seguridad es sembrado por el PNUD en este Consejo y los puso a temblar. Había una condición muy específica de la que voy a hacer referencia un poquito más adelante, pero bueno, era un nuevo enfoque y por ende una nueva tarea para la ONU, que es la seguridad humana, marcada como un objetivo frente a las múltiples amenazas, tanto naturales como antropogénicas, pues después de todo, ¿qué importa un Estado per se, genéricamente hablando, si su pueblo no está a salvo? Y este concepto que pareciera integrador de los derechos humanos
de protección y de seguridad frente a las múltiples amenazas, entre ellas, por supuesto, las ambientales que producen desastres, consigna como inquietud la necesidad de definir si la gestión integral del riesgo es solo una obligación legal que debe quedar en ese ámbito, ¿no? O si se constituye por sí o como parte de la seguridad humana en un conjunto de derechos humanos ya consagrados como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Y entonces de eso es de lo que quisiera como marcar como un propósito específico de este ejercicio, de esta conferencia, para otorgar elementos que nos ayuden a determinar, porque esta fue una de las dudas muy específicas planteadas por la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, determinar si la seguridad humana debe considerarse un derecho humano expreso en la Constitución o si se agota en otros derechos ya reconocidos, como lo dije hace un momento, así como analizar si todas las etapas de la gestión integral de riesgos de desastres que amenazan la vida, la seguridad de las personas, su patrimonio personal y colectivo, debe ser un derecho humano fundamental del que gocen todas las personas en pro de la protección justamente de la vida, de la salud, de la seguridad, del patrimonio y del desarrollo sostenible, o es que acaso debe asumirse como una garantía constitucional respecto a la correcta actuación del Estado en escenarios de riesgo de desastres, o bien si faltaría determinar si es acaso que debe constituirse en un principio rector en nuestra Carta Magna. Para los constitucionalistas y para los abogados, pues les hará un mejor sentido cuando planteo tres conceptos distintos, porque una cosa es un derecho humano, otra es una garantía, por eso migramos de garantías que ahora a reconocer que son derechos, y las garantías se constituyen en las obligaciones del Estado para responder y garantizar el cabal respeto a esos derechos, y finalmente los principios rectores, pues que nos van delineando el actuar de las instituciones y de las personas en el país en torno a un tema muy puntual o específico, ¿no? Entonces, pues debemos plantearnos qué son la seguridad humana, la gestión de riesgos. ¿Son derechos? ¿Deben ser derechos? ¿Son garantías del Estado o son principios rectores que nos deben impulsar a todos? Porque eso nos daría luz sobre, pues nos queda claro, tenemos que hacer una reforma constitucional. Esa es mi síntesis, digo, ya les di la conclusión, pero sí tenemos que hacer una reforma constitucional, pero pues sí hay que determinar cuál es, digamos, el espacio adecuado. Hay quienes dicen desde el primero constitucional, hay quienes plantean que no, que en las mismas atribuciones al Congreso hay que delinearle al Congreso en qué términos debe delimitar la atribución legal, es decir, bajarlo a la ley general. Hay quienes plantean que es en los esquemas de seguridad personal o en de seguridad ambiental, y de eso vamos a abordar un poquito. Quisiera detenerme dando un brevísimo bosquejo sobre cuál es el concepto de la seguridad humana, y quisiera señalar que no obstante a que el concepto de la seguridad humana tiene referencias desde el siglo XIX con manifestaciones muy puntuales sobre lo que significaban los altos costos que le representaban las guerras a las personas, y que incluso de hecho fueron estas discusiones las que motivaron la posterior creación de la Cruz Roja Internacional, que se creó para la población en situaciones de guerra, pues no obstante estos antecedentes, pues realmente el antecedente más amplio sobre la seguridad humana surgió, como lo dije hace un momento, tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética en aquel momento, que era en la década de los 90, termina la llamada Guerra Fría, y entonces pues como que el resto de los Estados miembros dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pues si ya dejamos de pelearnos por esto. Y entonces cobra vida y también oportunidad fuerte de replantearse la agenda internacional. Y esa es la razón por la cual surgieron múltiples cumbres internacionales organizadas por todos los organismos de la ONU y por los propios países, y entre esas cumbres trascendió a nivel mundial particularmente aquellas que eran relativas al desarrollo. Es decir, si pensamos, si ya el tema de la seguridad vista desde esta óptica que dije del terrorismo, de las fronteras de los estados, etcétera, vista desde la perspectiva de la guerra, no de la paz, perdón que lo diga así, pero pues entonces voltearon a ver al desarrollo, y ahí es donde alzó la mano el PNUD de las Naciones Unidas y plantea
pues la necesidad de establecer una lógica distinta de concepción de la seguridad e inserta el concepto de la seguridad humana. Y dicho sea de paso, pues los puso a parir chayotes, ¿no? Estaban nerviosísimos en el Consejo de Seguridad porque no sabían ni cómo se come eso, ¿no? O sea, ¿cómo se come sin que suene a una política injerencista de cooperación internacional? Porque humanos somos todos, pero ¿cómo no? O sea, era bastante complicado. Entonces, al igual que la política de la gestión integral del riesgo, el concepto de la seguridad humana reconoce que las amenazas son transversales, que afectan múltiples esferas de la vida personal, de la vida de las personas, poniendo en peligro tanto la supervivencia como los medios de vida y su dignidad, y que dicha amenaza es de mayor riesgo tratándose de personas con un mayor grado de vulnerabilidad. Por supuesto, la ONU reconoce también que estas amenazas pues, vulneran derechos humanos fundamentales, trastocando la libertad de vivir sin temor, sin miseria y con una vida digna. Este cuadrito que muestro me parece... Uy, se descompuso ahí la imagen, perdón. Pero bueno, está parte de la idea de entender que hay un núcleo vital del ser humano y que existen elementos de supervivencia, elementos que le brindan los medios de vida y por supuesto que esto debe darse con dignidad. Entonces son alrededor del núcleo vital de la persona humana se encuentran estos tres grandes elementos y por lo tanto significa que debe articularse, digamos, toda una política completa alrededor de brindar esta posibilidad de que las personas vivan libres de temores y de necesidades. Se dice fácil, pero imaginen ustedes, yo les dejo de tarea esa reflexión, ¿no? ¿Qué acción del Estado, de cualquier país, ¿no? Significaría brindarle la garantía a sus ciudadanos, a las personas que habitan en él, para vivir libres de temores y de necesidades? Es fuertísimo, para mí me parece fuertísimo. Pero bueno, entonces el concepto del PNUD, que fue articulado por primera vez, se cobra vida en un informe, que también lo pueden localizar, que es un informe sobre desarrollo humano, en 1994, y define la seguridad humana como una combinación de libertad de temores y libertad de necesidades, y prácticamente es el mismo fundamento con el que la ONU ha venido sosteniendo en múltiples informes específicos, ¿no? Particularmente donde cobra mayor vida esta discusión, que es en la Cumbre Mundial del 2005 y en todas las sucesivas resoluciones que se abordan con motivo de los acuerdos que derivaron de esta Cumbre Mundial. Quisiera detenerme un segundo solamente a señalar que la Cumbre Mundial toca para temas muy relevantes para la seguridad humana y para los derechos humanos y por consiguiente y señala que por consiguiente resolvemos crear un mundo más pacífico, próspero, democrático, adoptar medidas concretas para seguir encontrando modos de aplicar los resultados de la Cumbre del Milenio. De aquí nacieron los objetivos del milenio que se aplicaron en la siguiente década y de otras grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas a fin de aportar soluciones multilaterales, y menciona los 4, digamos, esferas de competencia, ¿no? Como la gran agenda de la ONU a partir de ese momento: el desarrollo, la paz y la seguridad colectiva, los derechos humanos y el imperio de la ley y el fortalecimiento de las Naciones Unidas. Y vale señalar que en ese mismo documento, en el numeral 143, se compromete, porque en ese momento les digo que estaba la discusión muy fuerte sobre, bueno, ¿y cómo se come eso de la seguridad humana? ¿No? Y entonces se comprometen a definir los alcances de lo que implicará la definición por todos los Estados miembros de este concepto que ha de impactar, digamos, la vida de todos los países pertenecientes a la Organización Mundial. Y entonces, pues efectivamente, más adelante la Asamblea General, que se celebró en septiembre del 2005, produjo bajo el número 60-1 el documento final de lo que fue la cumbre, ¿no? En los términos en lo que se señala, así lo pueden localizar, 60-1 de la ONU. Y pues reafirma este compromiso del que hemos hablado, pero la gran importancia de entender este entramado que se da entre los derechos humanos, la seguridad humana y la gestión de riesgos está establecida justamente en el documento de la Cumbre Mundial. Y
Esto porque reconoce también, y es algo muy importante, la responsabilidad común de los estados de respetar los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo y de reforzar el mecanismo que da seguimiento a los derechos humanos de las Naciones Unidas. Pero fíjense ustedes cómo lo vincula a los procesos de desarrollo diciendo, y a los DESCAS, ¿no? Diciendo que debe asegurarse el disfrute efectivo para todas las personas en cada uno de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, incluido el derecho al desarrollo. Y ahí es donde entra la gestión de riesgos. Por supuesto, se reconoció especial énfasis en las tareas dedicadas a los grupos en mayor vulnerabilidad, ¿no? Y los años subsecuentes pues, fueron muy intensos para la discusión de este concepto de la seguridad humana, y de ello pues, dan cuenta múltiples resoluciones que pueden encontrar en la página, en el internet, en la página de la ONU. Destaco particularmente, solo haré mención a uno en específico, que es el informe del secretario general que rindió. Es decir, el secretario general provocó múltiples reuniones, consultas, foros, etcétera, ¿no? Y finalmente presenta en el 2012, en abril del 2012, presenta un informe sobre estas discusiones que se dan alrededor del tema de la seguridad humana, pues para impulsar el concepto. ¿Le damos la que sigue, por favor? El informe es el A64-701, para quien quiera el número, y da cuenta de todos estos debates, ¿no? Pero yo quisiera reducir algunos comentarios. Primeramente, reconoció la obligación de los gobiernos para asegurar la supervivencia y los medios de vida con dignidad para sus ciudadanos. Eso es importante, por eso la definición era importante de comprender, porque asegurar la supervivencia de los ciudadanos es tarea específica de todos, por supuesto, pero tarea de coordinación de las áreas de protección civil y de gestión de riesgos. Pero no exclusivamente, porque hay múltiples amenazas y ahí viene la complejidad. Los medios de vida con dignidad para sus ciudadanos. Además, reconoce que se trata de un instrumento inestimable para ayudar a los gobiernos a determinar cuáles son los factores generalizados y multidimensionales relativos a las distintas esferas de la vida que representan una amenaza para la prosperidad de sus pueblos y la estabilidad de su soberanía. ¿Le suena familiar? A mí me suena absolutamente lógico, ya estaba contenido desde la naturaleza del sistema, desde que construimos las bases del Sistema Nacional de Protección Civil en los 80s. Bueno, y se afirma que es a través de la seguridad humana como se pretende promover políticas y programas que contrarresten y hagan frente a las diversas amenazas. No especifica a qué amenazas se refiere, ¿no? Bueno, y se había generado ya, también afirma que se había generado un nivel de consenso, pues que está centrado en las personas, que es específico para cada contexto, que está orientado a la prevención y que provocando que se abordara de mejor forma la interrelación existente entre la seguridad del desarrollo y los derechos humanos en sus actividades. Y aquí es donde se teje el concepto de estos tres pues de estos tres acciones, actuares, garantías, derechos, principios que establecen los estados para con sus ciudadanos. Pero por demás relevante, pues por eso para el propósito de esta conferencia, le damos la que sigue, porque, insisto, pues se reconoce que el concepto de seguridad es distinto, y esto es un tema muy importante porque es un resquicio de los temores de los estados miembros, ¿no? Cuando dice se reconoce que el concepto de seguridad humana es distinto de la responsabilidad de proteger y de su aplicación. Porque recordemos que en el mecanismo internacional la protección es más amplia a las fronteras, es decir, los estados subsumen algunas de sus atribuciones en pro de la protección de la humanidad, y entonces dicen, ay, pero todavía no, aguánteme tantito, no va más allá de esto, no entraña la amenaza o el uso de la fuerza ni medidas coercitivas, la seguridad no sustituye a la seguridad del Estado, ¿no? Eso es muy importante para dejar claro. Siempre he dicho que no estoy de acuerdo con vincular las tareas de protección civil con las de seguridad pública. Son dos temas completamente distintos y bueno, aquí lo está señalando la propia ONU. Y siguen recayendo en los gobiernos pues, la función y la responsabilidad primordiales de asegurar la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos. Por otra parte, quisiera abordar
cómo lo hemos comprado en nuestro país este concepto de la seguridad humana. Le damos la que sigue. Y quisiera muy brevemente señalar que este concepto como tal pues no ha obtenido una gran preponderancia en el accionar del Estado, menos aún como una perspectiva integralmente así concebida, pese a que el país fue sede en 2003, en octubre del 2003, de la Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, del cual resultó un informe del relator de la Conferencia Especial sobre Seguridad para ser presentado al Consejo Permanente de la OEA. ¿Por qué desde la seguridad, insisto? Bueno, pues porque recordemos que el PNUD fue a meter la cuña al Consejo de Seguridad de la ONU, entonces era la rama de la ONU desde la que se estaba previendo, digamos, atender esta política. No existía todavía la estrategia para la reducción de desastres en la ONU, ¿no? Y bueno, pues solo quisiera señalar que en el informe de México del Consejo Permanente de la OEA, que se provoca en México para la OEA, pues el concepto es el mismo prácticamente en los términos que abordó el PNUD en 1994. Como ustedes saben, en nuestro país se inscriben las líneas de cómo impulsaremos el desarrollo nacional a través de los planes nacionales de desarrollo que nacen en cada administración pública. Y pues a partir de este consenso que se estaba creando en el marco internacional, pues me di a la tarea de analizar los planes nacionales de desarrollo para ver de qué manera se abordaba. Tengo el análisis completo, se los comparto con mucho gusto, se los dejo, está en el anexo de la presentación, pero solo sintetizaré muy brevemente para no entretenerlos, pero simplemente para ver cómo se abordaba este tema. En el plan del 2001-2006, pues se fundó en principios de humanismo, equidad y cambio, con criterios centrales de desarrollo basados en políticas de inclusión y de sustentabilidad, competitividad y desarrollo regional. Pero no obstante, no hace mención expresa sobre la seguridad humana. En cuanto a la gestión de riesgos, hace mención a los desastres al referir que el Ejecutivo Federal aumentará la capacidad preventiva del Sistema Nacional de Protección Civil y mitigará los efectos de los desastres a partir de una mayor coordinación de esfuerzos intergubernamentales y de la promoción de la corresponsabilidad ciudadana. Esa es la mención que hace el Plan Nacional de Protección Civil de ese momento, cuando pues, la gestión de riesgos no existía como tal, todavía le denominábamos acciones de prevención, aunque existía una enorme confusión alrededor de las acciones de prevención, porque en realidad los políticos pensaban que las acciones de preparación eran las acciones preventivas, es decir, comprar colchonetas y cobijas para las emergencias y despensas eran las acciones de prevención, en realidad son de preparación, ahora lo entendemos cuando analizamos el modelo más amplio de gestión de riesgos. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo, que fue vigente para el 2007 al 2012, no mencionó expresamente tampoco a la seguridad humana, se sustentó en 5 ejes rectores: Estado de Derecho y Seguridad, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental y democracia efectiva y política exterior responsable. La política de desarrollo humano sustentable encontró amplias referencias y particularmente hago mención a la estrategia 3.3 denominada prevenir y atender los riesgos naturales. Esto porque es la primera mención que se hace sobre la gestión integral de los riesgos de desastre. En los siguientes términos, dice: esta estrategia pretende sensibilizar a las autoridades y a la población de la existencia de riesgos y la necesidad de incorporar criterios para la prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano y en el marco normativo de los municipios. Se orienta a hacer de la prevención de desastres y de la gestión del riesgo una política de desarrollo sustentable a través de la promoción de un mayor financiamiento entre los sectores público, social y privado, y a fortalecer prácticas de cooperación entre la Federación, los estados y la sociedad civil que permitan atender con mayor oportunidad a la población afectada por fenómenos naturales. Implica diseñar e implementar nuevos programas estratégicos dirigidos a mitigar la exposición de la población frente a las amenazas de origen natural, fortalecer los instrumentos jurídicos para dotar de mayores atribuciones a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, a fin de evitar la concentración y proliferación de los asentamientos humanos en zonas de riesgo y reducir los efectos del calentamiento global con políticas públicas transversales que permitan en el corto plazo reducir el riesgo de la población más vulnerable. Disculpen ustedes que me diera la tarea de leerlo completo,
pero no lo pude evitar porque es la mención más amplia que ustedes van a encontrar en toda la historia de la planeación del desarrollo de nuestro país. Y dicho sea de paso, pues fue la época en que me tocó colaborar con el país para la protección civil. Es lamentable porque tú dices, bueno, pues hay avance, síganle, ¿no? Vamos siguiendo la inercia y no necesariamente es así, al menos no en la definición de los planes nacionales de desarrollo. En el 2013-2018 se marcaron 5 metas. México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. Este plan ya tuvo una primera y única referencia explícita a la seguridad humana, ¿no? Fíjense ustedes cómo empezó la gestión de riesgos y luego brincó al tema de la seguridad humana. Vale decir que no se hizo en el marco de la gestión de riesgos de desastres, sino en la política de migración, pero destaca porque recordemos que los años atrás se había declarado como instancia de seguridad nacional a la Coordinación Nacional de Protección Civil, de tal manera que ya había un sentido de claridad sobre que sí era una política que afectaba de manera muy importante las políticas de seguridad nacional. Y entonces, en el siguiente plan de desarrollo, que es en el de el presidente Peña Nieto, pues se hace una mención expresa sobre la seguridad nacional del Estado mexicano y dice: en su aspiración por tutelar e impulsar los intereses estratégicos nacionales, deberá atender todos aquellos factores que puedan vulnerar el elemento humano del Estado. No es una mención expresa, pero sí está hablando de los elementos que componen la seguridad humana. En este sentido, es fundamental analizar y prever las condiciones globales, sociales, ambientales, económicas, políticas, de salud y tecnológicas que lo afectan, a fin de reducir sus efectos negativos, revertirlos gradualmente y establecer los mecanismos de corto y largo plazo que generan inercias favorables que se arraiguen, permanezcan y se consoliden en la sociedad. Al emplear el concepto de seguridad nacional en el diseño de las políticas públicas de nuestro país, se podrán atender problemáticas de naturaleza diversa, a las estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana. Eso es, a grosso modo, digamos, el resumen de lo más relevante en los 2 planes nacionales de desarrollo, donde se abordó, por un lado, el de la gestión de riesgos y en un subsecuente se subió al de seguridad nacional, conteniendo los conceptos de la seguridad humana. Finalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2024, que es el actual, y siendo poco ortodoxo, lo tengo que decir, no cumple con los requisitos que establece la Constitución en materia de planeación del desarrollo y de la propia Ley General de Planeación, pero no obstante, a no tener, digamos, esa metodología, es omiso de muchos temas, pero pues la seguridad humana, igual que los otros anteriores, pues también fue omiso. Sin embargo, sí señala algunos puntos muy específicos, porque dice cambio de paradigma en la seguridad. Y entonces se enumera con un 2 romano, garantizar empleo, educación, salud y bienestar. En un 3 romano, pleno respeto a los derechos humanos. En un 6, emprender la construcción de la paz. En un 8, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. Y en un 9, repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas. Y es en este último donde vale señalar que hay en este numeral hace mención respecto de los desastres, sin que sea considerado propiamente una política de gestión integral del riesgo, y refiere más bien un enfoque pues, reactivo y vinculado al trabajo de las Fuerzas Armadas. Por obvias razones, está colocado dentro de las áreas de seguridad, que era, digamos, a como empezó esta gran discusión en los 90s en el Consejo de Seguridad de la ONU. Quizá la tendencia mundial nos pueda colaborar en algún momento para construir un consenso mundial que ha sido muy complejo, justo por tratarse de uno que considera múltiples elementos para garantizar la seguridad humana en un marco de derechos que debe asumirse de acuerdo a nuestra propia Constitución como irreductible y por contrario a ser llamado progresivo, ¿no? Y de ahí tan importante pues establecer los valores fundamentales de la seguridad humana y las razones de su importancia. Como ya lo he referido, pues el concepto apunta a la supervivencia, a los medios de vida, a la dignidad de las personas frente a las amenazas actuales. Le damos la que sigue, por favor. Actuales y futuras, y esto significa pues un desafío importante para los gobiernos como para las personas. Le damos la que sigue. Quisiera detenerme, uy, es que se descompone, no sé
¿Por qué dice todos esos signos? Les prometo que el original no lo dice, pero cuando migra a otra computadora se desconfigura, no sé por qué. Bueno, lo importante es que alcancemos a ver que estos son, digamos, todos los tipos de seguridades que están consideradas en el concepto de la seguridad humana. Entonces, si ustedes me lo permiten, como ahí no se alcanza a leer, lo voy a decir yo. La seguridad económica pues, se comprende, digamos, a partir de la amenaza de la propia pobreza, la seguridad alimenticia, que es ante la amenaza del hambre, la seguridad en la salud, que es ante la amenaza de las lesiones y las enfermedades, la del medio ambiente, que es ante las amenazas de los desastres, la polución, el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, la seguridad comunal, que es ante la amenaza de la integridad de las culturas, la seguridad personal, que es ante la amenaza que incluye las muchas distintas formas de violencia, y la seguridad política, que es ante la amenaza que pudiera darse frente a la represión política. En términos generales, estos son los 7 conceptos que incluye de seguridad, que incluye el concepto en síntesis de la seguridad humana. Ya les ahorré la lectura de no sé cuántos informes de la ONU, porque va avanzando despacito para ir construyendo, digamos, este gran concepto de la seguridad humana. Y en el numeral 18 de este informe del secretario que les hablaba, pues pone de relieve la universalidad y la interdependencia de un conjunto de derechos que son fundamentales para la vida humana: el derecho a una vida libre de temor y de miseria, el derecho a una vida digna. Pone énfasis nuevamente en la interrelación entre la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, y considera que estos son la base de la seguridad humana y por tanto de la seguridad nacional. Fíjense ustedes cómo en este pequeño parrafito, numeral, ¿qué dije? 18, ¿no? Redondea todo esto que se dice bien fácil, pero vean todo el tiempo que llevamos hablando de esto para ir hablando y abordando los distintos enfoques con los que se concibe que es el propósito que estamos buscando de cómo garantizamos que las personas vivan libres de temores y de necesidades, ¿no? El concepto pone, como ya lo dije, de relieve la universalidad y la interdependencia de un conjunto de derechos para la vida humana, y pone énfasis en esta interrelación de la que estábamos hablando. Y bueno, bajo esta lógica y de esta forma como mundialmente se ha creado el consenso de concepto de seguridad avanzado, y entonces se puede afirmar que está constituida de estos 7 elementos, y vale decir que estos 7 elementos, si le damos la que sigue, estos 7 seguridades, 7 tipos de seguridades, pues sí encuentran, digamos, una identificación de derechos específicos contenidos en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Es decir, la seguridad económica se encuentra contenida en el artículo 25, la alimenticia en el 4, la de la salud en el 4. El 4 es súper potente para el tema de la seguridad humana. A lo mejor ahí es donde debiéramos insertarlo, aunque ya es bastante robusto. La seguridad en la salud está también en el 4 constitucional, la seguridad del medio ambiental también está en el 4, la comunal está en el 2 y en el 4, es decir, hablando de la cultura, y la seguridad personal en el 1, 5, 16 y 20, apartado de fracción 2. Son, digamos, los contenidos. No me voy a detener en cada uno de estos tipos de seguridades, solo quisiera señalar que todas estas pues se encuentran sustento en la Constitución con sus asegúnes, y es solo en lo que me voy a detener. ¿Le damos la que sigue? Entonces, quisiera señalar como parte de las conclusiones 5 puntitos. 1, que si bien no existe un derecho humano expresamente denominado seguridad humana, esta involucra un conjunto de derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en nuestra Carta Magna, incluido aquellos relativos a la seguridad ambiental y a la seguridad personal. Traigo la seguridad ambiental y la personal porque podrían ser las dos seguridades más ligadas de manera directa, aunque sabemos que la gestión de riesgos es transversal para todas las políticas, pero digamos que serían como las más cercanas a la definición sobre los riesgos que pudieran amenazar a las personas frente a los riesgos de desastre, ¿no? Frente a las posibilidades de un desastre. La segunda conclusión sería que todas las seguridades que están previstas en el concepto de la seguridad humana, estas 7 de la que hemos hablado, ¿me la regresas tantito? Gracias.
son protegidas por la política de la gestión de riesgos. Es decir, de estas 7 seguridades de las que habla, están inmersas dentro de la definición de la propia Ley General de Protección Civil, en donde habla de la alimentación, de la seguridad de la vida de las personas, del patrimonio, de la planta productiva, del medio ambiente, etcétera. Todas están contenidas dentro de la definición de la gestión integral del riesgo de desastres, aunque no todas las amenazas ahí mencionadas, sí todos los tipos de seguridades referidos, ¿no? La protección civil no entra propiamente en las acciones de seguridad pública, por ejemplo, aunque sí interviene en algunas acciones que amenazan a la población, como la atención en casos de terrorismo. No prevé el terrorismo, pero sí atiende los efectos que pudieran darse en una acción de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Le damos la que sigue. En cuanto a la seguridad ambiental, en los términos en que se aborda en la agenda internacional y el propio contenido constitucional, pues es excluyente del riesgos de desastres. Es decir, cuando se habla de la seguridad ambiental, como lo aborda la ONU, pues habla exclusivamente de los fenómenos de tipo natural, de tipo ambientales. Evidentemente no está considerando los antropogénicos, que dicho sea de paso son también las tareas de la vida cotidiana de la protección civil en el país entero, ¿no? Un incendio, un accidente, una volcadura, todos esos son los programas internos de protección civil, dicho sea de paso, pues son parte de la previsión de los fenómenos principalmente antropogénicos. Y por lo tanto, esta seguridad ambiental que está definiendo la ONU no agota la gestión del riesgo. Es decir, si la ONU nos dice, es que ustedes están encasillados en esta política de seguridad ambiental dentro del concepto de seguridad humana, pues no, en realidad es que somos una copia empalmada que aborda, digamos, desde una capa distinta, una perspectiva distinta a la seguridad humana. Y en cuanto a la seguridad personal, pues hay que decirlo, la Constitución, el constituyente no vio definitivamente los riesgos que pueden producir estas amenazas de tipo de origen natural o antropogénico. Vio solamente las amenazas antropogénicas y, dicho sea de paso, más desde la perspectiva de la seguridad pública. Y el enfoque de los derechos humanos pues está visto más desde la posibilidad de un quebranto de estos derechos, que es el fundamento de las comisiones de derechos humanos, que no estamos para vigilar todo tipo de derechos humanos, dicho sea de paso, sino aquellos que están siendo quebrantados de manera específica por las autoridades, ¿no? Y ese es el enfoque que administra la propia Constitución y que imprimió el constituyente en el contenido constitucional cuando habla de la seguridad personal en los 4 artículos que mencioné, 1, 5, 21, 16 y no me acuerdo más. 16 y 20, exactamente. Que es donde aborda esto de la seguridad personal, pero no desde la perspectiva de garantías de protección al conjunto de derechos al que me he referido, que son abordados en el concepto de la seguridad humana. Y bueno, pues eso es, a grosso modo, la que sigue. Finalmente, en cuanto a la gestión de riesgos de desastres, pues tendríamos que decir como conclusión que sí dispone de un déficit de contenido constitucional que enmarque adecuadamente la obligación del Estado de garantizar la misma y la corresponsabilidad de los demás actores para la reducción del riesgo de desastres y para la eficaz construcción, sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo del país. Sin embargo, en tanto política pública, pues es una forma de respetar, garantizar, promover y hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos. Yo quisiera señalar entonces que la seguridad humana como concepto per se sí está abordada, digamos, en el contenido constitucional, es decir, no necesitaríamos crear un derecho humano específico a la seguridad humana, puesto que todo el contenido se encuentra desdoblado adecuadamente en ello. Sin embargo, el concepto de la seguridad humana es la que no agota el concepto de la gestión de riesgos de desastres, no está debidamente incluido en la perspectiva de la seguridad humana, porque se está viendo solo desde los escenarios de desastre y solo de los escenarios de desastre de origen natural, ¿no? Y se está omitiendo pues esta política, digamos, que va más allá de la política ambiental y que
pues dicho sea de paso, engloba nuevamente las 7 seguridades de la seguridad humana. Es decir, la gestión de riesgos sería una política espejo o una capa, pero completa, de las 7 seguridades de la seguridad humana. Y la gestión de riesgos en la Constitución, desde mi humilde opinión, pues debe plantearse como una garantía constitucional del actuar del Estado mexicano frente a las amenazas de cualquiera de esas 7 seguridades que plantea, pero que hay que remendar, incluyendo, digamos, un concepto más completo de la gestión del riesgo de desastres. Finalmente, también debe hacerse contener como un principio constitucional, pero no exclusivamente para la parte orgánica, digamos, del Estado mexicano, sino para el actuar de todos en su conjunto, es decir, autoridades y sociedad. Estamos llamados a un principio de gestión de los riesgos para prevenir los desastres, y que debe estar vinculado este principio pegadito a los apartados de desarrollo que contiene la propia Constitución en sus definiciones para la garantía del desarrollo sustentable y sostenible en nuestro país. Y pues bueno, ahí le dejo porque ya hablé un montón de tiempo, no sé cuánto me tardé, pero les agradezco muchísimo su paciencia. Espero no haberlos dejado más confundidos de cómo estaban al principio, pero sí espero haber despertado un poco el apetito, ¿no?, alrededor de esto, porque quisiera insistir, lo que no existe en la ley no existe en el quehacer institucional, por más buenas intenciones que haya en el momento, pues no es perenne, va a fenecer en algún momento si no garantizamos que las políticas públicas, las acciones que estamos determinando como necesarias en el país, trasciendan en el marco de la ley, en un Estado de Derecho, que le permita a las autoridades progresivamente incrementar, digamos, las garantías del cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país para todas las personas. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, para sus comentarios finales. Pues muy buenos días a quienes nos acompañan aquí en esta sala y a todas y todos quienes nos siguen de manera virtual. Quiero agradecer al doctor Luis Manuel García Moreno la invitación para compartir esta conferencia y de manera especial las deferencias que siempre me dispensa, doctor. Gracias. Pues darle la bienvenida. Me da mucho gusto que esté con nosotros la maestra Laura Gursa, quienes hemos tenido el privilegio de conocer su desarrollo profesional, y ustedes, ahora que le escuchan, podrán constatar o constataron que se trata de una profesional comprometida con el desarrollo humano. Una persona que no solo conoce el tema, sino que se compromete en la atención de las causas, de las causas de los problemas, de los desastres, de los riesgos que podemos tener. Me gustó mucho desde que recibí la invitación, maestra, el título de la plática, ¿sí? La pregunta de que si estamos hablando de derechos humanos, de una garantía o de principios, la verdad venía yo con una enorme duda. Y hoy me voy plenamente convencido, ¿sí?, de qué se trata, de principios que tenemos que seguir en nuestro diario actuar, ¿sí?, para garantizar que no se violenten los derechos humanos y mantener
siempre como el centro de todo a la persona humana. Ese es el reto. Y cuando hablamos de gestión de riesgos, gestión integral de riesgos, nos lo dijo muy claro la maestra Gursa. Pueden haber fenómenos naturales, ¿sí?, ajenos a nosotros, pero lo que no es ajeno a nosotros son las condiciones en que como sociedad, como comunidad, nos encontramos en el momento en que el desastre se presenta. Es decir, nosotros hemos ido construyendo las condiciones en que como sociedad nos encontramos y somos responsables de nuestra propia circunstancia. Entonces, es ahí donde está el compromiso de todas y todos de trabajar, ¿sí?, por el bienestar, ¿sí?, no de uno, sino de la comunidad. Ver siempre, porque el mayor interés personal, que el mayor interés que podamos tener cada uno, sea el bienestar de todos, el bien común. Y muy claramente nos fue guiando la maestra en la gestión integral de riesgos y cómo todos los países allá en 2005, en la cumbre del milenio, ¿sí?, se comprometen en los objetivos del milenio, pero en 2015, ¿sí?, dan un paso más allá, ¿sí?, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí yo solo quiero referir al objetivo 3, donde habla claramente del bienestar, que es responsabilidad de todas y todos que generemos las condiciones para el bienestar de la comunidad. Y cuando hablamos del bienestar, estamos hablando de algo que tenemos que construir entre todos como ese derecho humano al desarrollo. El año pasado tuvimos el gusto, maestra, usted se acordará, de celebrar aquí en Tuxtla el Foro Internacional DESCA, ¿sí?, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en agosto decidimos dedicar todas las pláticas del mes al derecho humano al desarrollo. Y pudimos llegar, ¿sí?, a ese entendimiento, a esa concepción clara de que es nuestra responsabilidad generar la oportunidad de desarrollo a todas y todos, que todo mundo tenga la misma oportunidad de participar en el desarrollo, pero no como un reto o como un objetivo individual, sino con un principio fundamental, que es el principio de solidaridad, el principio de comprometernos con el bienestar de todas y de todos. Yo le agradezco muchísimo, maestra, que nos haya llevado tan claro, tan de la mano a tener conciencia, a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. Y en este momento, en la contingencia que estamos viviendo del COVID-19, creo que es el momento en el que tenemos que entender que el cuidado personal que debemos tener o que buscamos no es estrictamente por la salud nuestra, es por la salud de la comunidad. Es que no podemos descuidarnos y contagiar a otro. Se trata de que tengamos esas medidas que han sido tan anunciadas y a lo mejor parecen muy simples, lavarse las manos, ponerse gel, mantener distancia, ¿sí?, como medidas para cuidar la salud de uno
no. Se trata de la salud de todas y todos, la salud de la población, la salud del país. Se trata en una pandemia de la salud del mundo. Entonces, yo quiero concluir con esto, mi invitación, ¿sí?, a que esta contingencia la atendamos con responsabilidad, ciudadanos y gobierno, porque tampoco se trata de que la contingencia sea un pretexto para violentar derechos humanos o para discriminar a alguien o para relegarle o negarle a un determinado grupo. Concluyo invitándolos a que nos sumemos de manera responsable, ¿sí?, a atender la contingencia que estamos viviendo, sin perder de vista que se trata del bien común, del bienestar de todas y todos, y que lo hagamos por Chiapas, por México y por el mundo en solidaridad. Muchas gracias.